La idea de esta mesa es aportar reflexiones a 10 años de la publicación de esta joya del debate nacional, que es el libro La Seguridad Nacional en México, debate actual, producido por más de 10 especialistas a quienes José Luis contactó a partir de una búsqueda multidisciplinar y transversal por toda la ciudad y el país para que pudieran participar mexicanos y gente interesada en México en esta publicación. Para dar inicio, me permito presentar al doctor Guillermo Garduño, que nos acompaña participando desde su pertenencia actual en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y leer su perfil. El doctor Garduño Valero es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es becario Tinker en Center, es autor del libro El Ejército Mexicano entre la Guerra y la Política, publicado por la UAP, sí. Iztapalapa. En el año 2008, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el SNI-CONACYT, es autor de más de 50 capítulos y artículos en revistas especializadas referidos al tema de las Fuerzas Armadas, es profesor titular C de tiempo completo en la UAM Iztapalapa, Departamento de Economía, profesor en más de 5 posgrados en las áreas de Teoría de Organización y Humanidades, con énfasis en la historia, las ciencias sociales y la administración pública. Bienvenido, doctor. Bueno, antes que nada, me da muchísimo, pues no puedo decir gusto, porque jamás hubiera deseado que fuera una situación de esta naturaleza, pero sí al mismo tiempo un agradecimiento profundo a Gabriela y a todos los organizadores por crear precisamente este homenaje a José Luis Piñeiro. ¿Qué representa José Luis? José Luis no solamente es un pionero en los estudios referidos al ámbito de seguridad nacional, es un hombre que justamente nos llega a generar la primera generación de la cual formaron parte 3 figuras, dentro de las cuales estaba obviamente José Luis. Sería en este caso John Sax Fernández, sería Guillermo Boyles y sería José Luis Piñeiro. Eran las épocas en las cuales no se podía hablar ni del señor presidente de la República, ni de la Virgen de Guadalupe, ni de la esposa del primer magistrado, ni mucho menos del ejército. Quien lo hiciera, automáticamente recibía incluso claras amenazas. ¿Qué pasó y qué ocurrió a partir de ese momento? Que comienza a surgir en la década de los años 70 todo el proceso que se comienza a dar en torno a la militarización del continente de América Latina, particularmente en el Cono Sur. Los golpes de Estado llevan sobre todo a los militares, requiere necesariamente de un planteamiento que permita conducir nuevamente hacia los cauces de un modelo de carácter democrático a los distintos países latinoamericanos. México permaneció, sí, como un sistema social autoritario, con un discurso social impresionante que no reflejaba indudablemente el autoritarismo que se destilaba dentro del ámbito de su poder político. Bajo esta idea y bajo este elemento, cabe reconocer, hoy más que nunca, que se requería valor, y José Luis lo tuvo. Como John Sax Fernández, como Guillermo Boyles. 2 de ellos, todavía aún en este momento con vida, y en este momento no puedo menos que reconocer esa grandeza que llegó a tener José Luis. Ahora, comencemos entonces primero por ver el entorno del cual surge la seguridad nacional. La idea de los países del eje no era otra más que la misma que se había venido manejando desde el siglo XVI, que no era otra más que la idea de la razón de Estado. Razón de Estado que se imponía
por encima de cualquier tipo de planteamiento y de cualquier derecho de individuos o de pueblos. Esta idea, después de la Segunda Guerra Mundial, era imposible. John Sachs Fernández en una ocasión señalaba: después de la Segunda Guerra Mundial, dado que termina con un fin de carácter atómico, un final atómico, pues sencillamente, advierte Popper, ya no es posible sencillamente seguir sosteniendo la teoría de la razón de Estado, porque sería exterminar a la humanidad completa. La idea entonces de la seguridad nacional se desarrolla, pero en medio de la Guerra Fría, y como una forma de defensa de cada uno de los dos bloques que generan la bipolaridad del mundo, tendiente sencillamente a resguardar sus propias fronteras y de alguna manera salvaguardar sus propios intereses. Esto entonces llevó al presidente Kennedy en el año de 1963 a la promoción de una obra que a los pocos meses después de que se publicaría, pocos meses antes de su asesinato. La idea indudablemente buscaba generar un ámbito donde el concepto del poder tuviera su distribución en los 4 ejes principales: el poder económico, encargados particularmente de la satisfacción de las necesidades y particularmente del mercado y de la producción; el eje, en este caso, del poder político, encargado de la distribución de la hegemonía; el ámbito del poder social, encargado particularmente del orden social prevaleciente y del mantenimiento del mismo, como salvaguarda de los intereses de todo el conjunto, mediante el uso y el empleo de la llamada violencia legítima. Estos elementos indudablemente nutrieron toda esa doctrina. Pero aquí hay un problema que de alguna manera se da en el ámbito del origen. Durante todo ese tiempo, y no será sino hasta los años 80 con los inicios de los procesos de redemocratización de América Latina, se comienza entonces a plantear que el concepto de seguridad nacional no es exclusivo de lo militar. Y este elemento, bueno, indudablemente vuelca totalmente el ámbito del interés teórico y permite y posibilita que una generación diferente de personas penetre esas temáticas que originalmente se consideraban únicas, exclusivas sencillamente del elemento militar y ajenas, por tanto, al poder de carácter civil. José Luis, en esta dirección, también enmarcó la posibilidad de encuentros muy importantes. Recuerdo particularmente los momentos en los cuales pudimos conocernos hace ya 30 años en el Centro de Estudios Superiores Navales. La posibilidad de cómo en un momento determinado intercambiar ideas, de cómo polemizar incluso de la manera más sana frente a un elemento donde predominaba el elemento de carácter castrense, pero ya se oía la voz de carácter civil y se comenzaba a publicar en esa dirección. Este libro, que es justamente el que nosotros tenemos que debatir en el momento actual, fue efectivamente hecho salió a la luz en el año 2004, o sea, hace 15 años. Pero ¿cuánto tiempo tardó él? Yo recuerdo que fue un promedio de 2 años y medio, porque yo recuerdo que fui uno de los primeros que le planteé la colaboración y me decía, no me han entregado todavía todos los trabajos, me decía. Pero no tengas preocupación, dice, porque efectivamente esto se va a publicar. ¿Qué representa hoy en día este libro? Bueno, este libro representa lo que podríamos nosotros denominar la transformación del concepto de seguridad nacional de temática a disciplina de estudio. Y donde uno de los pilares precisamente más importantes es José Luis. Su capacidad de convocatoria lo llevó precisamente a explorar por distintos tipos de vetas, distintos tipos de especialidades, diferentes tipos de enfoques. Por lo tanto, este libro
tiene un enfoque único bajo ninguna idea. Es realmente, hoy en día, volviéndolo a releer, es una diáspora de preocupaciones. Es una diáspora donde por primera vez se comienza a reconocer no solamente el concepto de seguridad nacional, no solamente es únicamente de los militares, sino que en el ámbito social y en el ámbito económico y en el ámbito político hay mucho que decir. Tiene que haber una preocupación por la democracia. Tiene que haber también una preocupación por la inequitativa distribución del ingreso que conduce a la pobreza mayoritaria de la población. Y estos asuntos son asuntos prioritarios de la seguridad nacional. Tiene que ver también con el problema de la inseguridad pública. Tiene que ver con el papel de las instituciones. Tiene que ver con la corrupción. Es importante mencionar que aquí hay dos capítulos referidos con el mismo nombre o referidos a la misma temática, con enfoques diferentes. Uno, de mi almirante Kamal, que desarrolló, por un lado, su enfoque sobre la metodología de la seguridad nacional. Y del otro lado está un servidor que desde un ángulo totalmente civil y sin contacto, elaboramos la misma temática con enfoques diferentes. ¿Qué es lo más satisfactorio? En ambos casos, un artículo no es superior al otro. Son dos miradas distintas. Hoy en día, cuando se consolida una disciplina, puede decirse que entonces sus enfoques metodológicos no son únicos, sino diversos. Sus miradas no son dirigidas de manera autoritaria sobre un planteamiento de interés solamente para unos cuantos, particularmente los seres del poder, sino para aquellos que definitivamente desean contribuir y ofrecer una visión desde un ángulo totalmente diferente. Esta obra entonces, como decíamos, transformó lo que era originalmente una temática exclusiva de un núcleo de iniciados en un elemento que forma parte hoy en día de las preocupaciones de todo el conjunto social ampliado. Desde este ángulo, el aplauso que tengo para José Luis, la gratitud enorme por haberme incluido en su colaboración, es algo imperecedero. Y en este sentido, esta obra permanecerá. No porque sea la última palabra, sino porque fue la primera. Muchas gracias.